de lo que ocurre en algunas otras especies, sobre todo en la doméstica, sobre los cromosomas sexuales, importancia que tiene el sexo en la zootecnia, en la producción animal. Y aquí, si no vamos, este es lo que nos va a interesar del tema, es lo que vamos a desarrollar, la parte genética, pero vamos a ver algunos elementos de cultura general. Genética, ciencia que se encarga de la herencia y la radiación. ¿Okay? En algunas especies vamos a ver que existe en lo referido al sexo diferencia. Hay algunos individuos que tienen reproducción asexual. ¿Okay? Otros que tienen, que son las que nosotros estudiamos, que su reproducción es de orden sexual, donde hay intercambio entre los individuos. Hay intercambio entre los individuos. Se generan gametos con posibilidades infinitas, por eso es que sacamos los tipos de gametos que se pueden generar, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros estimar lo que se va a transmitir. Entonces, bueno, aquí en algunos sistemas de producción interesan algunos sexos más que otros. Por ejemplo, en producción de leche, ¿qué interesa más? La hembra. La hembra. En producción de huevos, La hembra. en las abejas también. Pero en producción de carne, interesa el macho. Porque esas hormonas que presenta el macho facilitan o permiten desarrollar en menor tiempo algunos elementos que son los que nos interesan a nosotros. La testosterona presente en los machos nos interesa en algunos sistemas de producción. Existen algunos elementos que nos permiten hacer sexaje de semen. Por ejemplo, este sistema, que es el que utilizan para sexar el semen de vacuno, es un fluxómetro en donde a través de un rayo con un láser va pasando espermatozoide por espermatozoide y determina la cantidad de ADN que hay ahí, y esa diferencia de ADN hace que sea un cromosoma X o sea un cromosoma Y. Y el del medio es descarte, es decir, no tuvo la capacidad de discernir si eso le pone un rango. De tal rango a tal rango es macho, de tal rango a tal rango es hembra. Entonces, cuando está en esa situación de que no es capaz de discernir si es de un sexo a otro, lo tira para la basura. Entonces, bueno, acuérdense que los cromosomas, la teoría dice que el origen de los cromosomas todos eran iguales. Nosotros tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. Si a este cromosoma Y nosotros le amplificamos este rabito, serían igual, ¿verdad? Se dice entonces que en la evolución esto se perdió. Al perderse este fragmento de este bracito del X, esto tiene menos ADN que esto, porque aquí tiene células con núcleos y con sitios de genes, que eso es ADN. Entonces, el del macho, el Y, tiene menos ADN que este. Entonces, bueno, ya han estudiado la cantidad de ADN y eso es lo que detecta ese láser. Detecta aquí este rango de ADN porque este no lo tiene. Y el que tenga esta cantidad de ADN, él lo clasifica como X. El que tenga menos de esa, lo clasifica como Y. Y existen otros métodos de sexaje, por ejemplo, el pollo. Fíjense que estas plumas de las alas empiezan a desarrollarse más rápido que otros.
En los chinitos usan una metodología de endoscopia, en donde a través de la cloaca ven los orificios sexuales y determinan qué sexo es cada ave, el pollito al nacer. En los avestruces tiene una particularidad. Hay un elemento que se llama dimorfismo. ¿Sí lo han escuchado? No. Dimorfismo sexual. ¿Qué es eso? Ah, sí, sí, por el tamaño. La diferencia que tiene una Diferencia en los sexos. ¿Eh? Pasa en los humanos. En los humanos, cuando llegan a la pubertad, los machos y las hembras se diferencian. Al macho le empiezan a salir barbitas, desarrollan músculos, la hembra se queda lisa. Eso es dimorfismo. Entonces, hay diferencia en la forma de los individuos. Los machos tienen una forma en los animales silvestres. Como el macho se tiene que ganar la vida, entonces los machos suelen ser más esbeltos que las hembras. Por eso que tienen que tener cortejo, son más coloridos. Como el pavo real. Como el pavo real. Mientras que la hembra es grisácea tranquilita, el otro tiene su tremenda percha. Menos mal no pasa En eso. el avestruz hay una particularidad. Los sistemas de avestruz se caracterizan por un trío. La gente se maneja en forma de trío. Un macho y dos hembras. Pero la diferenciación sexual será después de los 2 años. 2 años. Es decir, los que compran cría se van y tienen que esperar 2 años para darse cuenta que compraron 3 machos, 3 hembras, 2 machos y una hembra, que empiezan a colorearse las puntas de las alas y identifican el sexo. Entonces, bueno, hay metodologías como el ADN que permite identificar el sexo de la cría y eso se da. En los cromosomas, estos son los cromosomas sexuales, fíjense la diferencia. Este es el X y este es el Y. ¿Ustedes creen que hay diferencia en ADN? Hasta los tequeteques. Fíjense aquí, claro, porque en todas estas cuestiones hay genes y esos genes están sumando versus esto. Por eso que pueden hacer la diferenciación. En el humano, acuérdense que hay, ¿sí se acuerdan de la histología? TDF, factor de desarrollo de Preparadora, dale. una gónada que empieza con la T, ¿cuál es? Una gónada empezando por la T. Testículo. Ok, en algunas especies, ¿Sí es testículo? Sí. como los reptiles, el sexo está determinado por el ambiente. Ah, ¿Ok? La temperatura hace que sea macho o sea hembra. qué loco. En las abejas, la diferencia de los sexos hace que también exista diferencia en el número de cromosomas. En los sexos, para hablar de homocigotos y heterocigotos, hablamos de homogamético y heterogamético. Entonces, el macho de los mamíferos es heterogamético, la hembra es homo, es decir, los gametos son iguales, homogaméticos. En las aves, les decía en la primera clase, que los cromosomas se identifican con las letras, siguen el abecedario. Z, W. Y en este símbolo de quién es? De la hembra. Entonces, en las aves, la hembra es la heterogamética y el macho es el homogamético. Entonces dice el dicho que en las aves, la gallina es la que pone el sexo y pone los huevos. Dígalo. Dime. Sé que yo hace tiempo vi que la gallina era no sé, que permitía entregar varios espermatozoides, no solo uno, solo hasta 20%.
polilobulado, Pero claro. en uno solo entra un espermatozoide, no varios. Uno solamente entra uno, pero tiene mucho, entonces tiene la capacidad de entrar varios. Es como la perra. La perra va ovulando durante su ciclo y entonces tiene la capacidad de ser fecundada por varios perros. Qué loco. Es que la montó al principio va a agarrar primero los óvulos, si la monta otro distinto va a agarrar los otros óvulos y ¿Qué dura no? varios días ovulando. No es uno Ay, sí, solo. mira, sí, el testículo. Ajá. María se refiere a que los óvulos de gallina son polipertos. O sea, se puede tener la poliperto. ¿Por qué me parece Betsa? Y tiene un óvulo que se puede Betsa. fecundar. Siento que se discutir la posibilidad cuando hay fuego con dos yemas. No te sabría decir. Acuérdense que después de eso se genera un sistema que evita el ingreso de más espermatozoides. Se autoprotege. El nuevo ser se autoprotege. Pero bueno, no te sabría decir. Una perra No es mi especialidad. polilobulada. Ajá. Entonces, bueno, aquí está en el desarrollo embrionario se generan los individuos que tienen el cromosoma Y, porque este gen está en el cromosoma Y, genera este factor de desarrollo testicular, que es el que va a desenvolver y a desarrollar toda la gónada del macho. Si ese factor no está, significa que o no tiene cromosoma Y, o bien está atrofiado ese gen, eso va a desarrollar para hembra, porque este es el que desarrolla el testículo y convierte el producto de óvulo. Si no está presente, se va a desarrollar para el conducto de Müller y vendría a ser, ¿qué es esto? Hembra. Esa me parece una niña. Este es el umbral de las reptiles. La temperatura es baja, van a ser hembras, y la temperatura es alta, van a ser machos. Ah, no, al revés. Ah, sí. Y esto es la pobre vida de los obreros. ¿Okay? Los machos son haploides, las hembras son diploides en las abejas. Entonces, ahora, nos venimos para acá. Esta es la diferencia de los cromosomas, este es el X y este es el Y. Y dentro de esa estructura, así como vimos en la primera clase que había algunos fragmentos similares en diferentes especies, lo mismo ocurre en los cromosomas sexuales. Hay unos fragmentos que están en los dos cromosomas. Y hay otros genes que son únicos, ya sea del cromosoma X o son del cromosoma Y. Para eso, los cromosomas lo han simplificado como una región que es similar en ambos cromosomas, que se llama región homóloga, y una región que es diferenciada. ¿Bien? Que para decir la contraparte de esto se llama región no homóloga. ¿Bien? Región no homóloga. Entonces aquí viene un trabalengua. La región homóloga de los cromosomas sexuales se comporta similar a un gen autosómico o un cromosoma autosómico. ¿Por qué? Porque están en los dos cromosomas, tiene dos copias. ¿Ok? Vuelvo a repetir. La región homóloga de los cromosomas sexuales se comporta similar a los genes que están en los autosomas. ¿Por qué? Porque tienen dos copias todos los individuos. Como una región similar, X o Y es indiferente. Para ellos son dos copias. Y en la región no homóloga, que aparece ahí como heteróloga, solo existe en uno de los cromosomas. Los genes que están aquí solamente son del macho o del Y. Los genes que están aquí solamente son del X. Pero entonces ahora nos vamos a la otra cuestión.
Los genes que están aquí en el cromosoma Y son únicos del macho. Pero los genes que están aquí en el cromosoma Y son del macho y de la hembra. ¿Por qué? Porque los machos tienen cromosoma X. La diferencia es que la hembra va a tener 2 copias y el macho solamente va a tener 1. ¿Te quedaste perdido por allá en París? ¿Te quedaste perdido? Vamos entonces, por eso que le digo, pila con este trabalengua. Los cromosomas sexuales, este es el X y este es el Y, se le han identificado regiones. Unas regiones que son idénticas, que al ser idénticas se llaman homólogas. Es decir, que están en el cromosoma X y están en el cromosoma Y, en los dos. Al estar en los dos, se comportan como un autosoma. Es decir, todos los individuos tienen 2 copias. Una que recibió del padre y una que recibió de la madre. ¿Cuál recibió del padre? La hembra. Lo diferente. Si es una hembra sí recibió de X. Pero si es un macho como este lo recibió del padre. ¿Ok? ¿Estamos? La madre no puede transmitir Y, ¿no? ¿Estamos claros? Dale. Si el padre tiene XY, la mamá tiene X también, XX, y se dice que es una región homóloga, y los dos tienen que dar lo mismo, se supone que no es el XY. No, porque él le va a dar lo mismo, pero por el Y. Se va a definir el Y. Él le va a dar lo mismo, pero por el Y. Pero hay una parte del Y que es Hay una parte del Y que es idéntica al X. Es igual. una rayita. Pero después hay otra fracción no homóloga que son específicos del sexo. Lo que está en Y no está en X. Y lo que está en X no está en Y. Ahora, pila aquí con el juego de palabras. Lo que está en Y es único de los machos. Pero lo que está en X es de macho y hembra. ¿Ok? Solo que las hembras tienen 2 copias de estos genes, mientras que los machos solamente tienen una copia. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, bueno, vamos a estudiar entonces la parte genética que tenemos que abordar en cromosomas sexuales. Lo demás era cultura general. Esto es los tipos de herencia. Entonces hay una herencia que se llama, hay 3 tipos de herencia de los cromosomas sexuales. La primera se llama completamente ligada al sexo. Entonces aquí nos va a dar pie al otro tema que vamos a ver la semana pasada de ligado. Ligado. ¿Ah? La semana que viene. ¿Qué le digo? La semana pasada. La semana que viene. Ligada. Ligada es pegada. ¿Ok? ¿Pegada a qué? A los cromosomas sexuales. Entonces, con herencia completamente ligada al sexo se conoce como un conjunto de genes que están ubicados en los cromosomas sexuales. Es un conjunto de genes que están ubicados en los cromosomas sexuales. En la región no homóloga de los cromosomas sexuales. Hay un concepto previo. En la región no homóloga de los cromosomas sexuales. Están aquí. En la región no homóloga de los cromosomas sexuales. Creo que está pintado también, no está pintado. ¿Ok? Es decir, en los mamíferos, la hembra tiene 2 copias, mientras que el macho tiene una sola copia de ese gen. Es decir, que en los mamíferos, las hembras tienen 2 copias,
mientras que el macho tiene una sola copia de ese gen. Tengo que decir, la mayoría de las enfermedades genéticas de los humanos están combinadas con los homosexuales. Y entonces eso hace, y de paso está, como son enfermedades, y viene la otra, la parte lógica, como son enfermedades que afectan al hombre y a la mujer. ¿En qué cromosoma creen ustedes que están? En la X. Está en el X. Afectan al hombre y a la mujer, están en el X, que es el común para los dos. Entonces, en el hombre, con una sola copia del gen, pelamos. Mientras que en la mujer necesita dos copias. Si recibió una, pero en el otro está normal, la señora pasa su vida tranquilita como portadora. Pero si recibe las dos y tiene la mala leche de recibir las dos, pero el hombre con una sola copia está listo. Entonces, bueno, ejemplo. Un ejemplo de esto lo representa el color de la capa de los gatos. El gato doméstico. En el gato doméstico, el gen ese que estudiamos como el B, ¿se acuerdan que daba el B que daba? El black. El black. Da negro. Y el chiquitico. Da rojo con Amarillo. Sí, el amarillo. Ven a ver. Gato hay de todo tipo. Negro y amarillo. En el gato hay negro y amarillo. Yo no sé qué tiene Aguti. ¿Ok? Hay gatos machos negros. Sí. Y hay gatos hay hembras negras. Sí. Y amarillo. También. Y amarillo hay macho. Sí. Y hembra. También. Entonces, ¿en qué cromosoma creen ustedes que está? En el En el X. Ah, pero Ese siempre gen está en el cromosoma X de los gatos. ¿Qué significa eso? Que la hembra tiene dos copias y el macho. del macho uso. Entonces, esa diferencia de tener dos copias o tener una hace que se pueda producir otros efectos genéticos que ya hemos estudiado. Entonces, vamos a ver aquí. En la hembra. Entonces, bueno, este tipo de nomenclatura de los genes ligados, normalmente se fija el cromosoma al ser X, ¿qué será? ¿De qué sexo será? Hembra. Entonces, la hembra amarilla es homocigota para el alelo. Aquí están usando el A, pero aquí sería el B pequeño, ¿ok? Aquí sería el B pequeño. El B grande, que es NN, es el negro. Porque no es B. Pero puede ser heterocigota. Puede tener un dominante y un recesivo. En el caso del macho, como nomás que tiene un cromosoma X, o tiene el amarillo o tiene el negro. Porque en el Y no hay el gen del color. Por eso que está en la región no homóloga. Esto no existe. Y este heterocigote en el cromosoma X da lo que se conoce como el gato tricolor. ¿Ok? Da como el gato tricolor. ¿Cómo era Cálico? Que se conoce como cálico o carey. El carey no era Pero Cálico El carey. o gato carey. Qué rico, quiero un chocolate ¿Ok? carey. Con El blanco que se ve ahí es una mancha. Entonces el tipo tiene colores molita. y lo mismo que le decía, amarillo o naranja, porque es el mismo color, con mayor intensidad o menor intensidad, con negro.
Amarillo, naranja con negro y la mancha blanca que está distribuida indistintamente por el color. Tiene ese. ¿Ah? Tiene ese. Tiene ese. ¿Tiene? Ese. Pero ¿por qué tiene mancha? Bien. Esa es la papa. ¿Cuál? Te estoy diciendo. Este. O sea, te digo que ese blanco es una mancha blanca. Ah, no, ese otro es. Ah, ok. No es el ese el ese es el del vacuno nomás. Estos son otras manchas. Siempre igual que las vacas este, queriendo ser igual que este. protagonistas. Él es negro, pero tiene una mancha Las blanca. vacas queriendo ser protagonistas. de Este todo. es amarillo, que Única tiene una mancha diferencia. blanca. Entonces, bueno, esto, por definición, es solamente posible en las hembras. Y cuando uno empieza a estudiar, Eso uno de estudia lo más mismo, de eso. chico. Hasta que Así una todo. muchacha me dijo, "Profe, pero también hay machos caretos". ¿Qué? Es raro, no vale. ¿Cómo va a ser? Ya se lo voy a traer. La clase no lo trae, ¿sí está? ¿Ah? La probabilidad claro, después me tocó estudiar el tipo de tarea. Hay uno de cada 2000 puede ser macho. Pero a ver, ¿cómo puede darse esta combinación en el macho? Si el gen está en el cromosoma X. Defecto, enfermedad. Eso es dominante. No, porque está también. No sé. ¿Qué tendremos que hacer por eso? ¿Ah? Son misteriosos. Ajá, y el macho Mamá está en el lleva cromosoma X. la información de la. Entonces, uno solo, la hembra le va a transmitir un X, ¿no? Entonces es igualito. Este es macho y este es la hembra. ¿Cuántos gametos produce esto? De dos tipos. ¿Qué sería? Y en el X, que no está en el cromosoma X, es que va el gen del color. Ella me da qué? Ella me da, vamos a suponer que sea calicó o carey. Ella me va a dar uno con el B grande y otro con el B pequeño, negro y amarillo, ¿verdad? Dependiendo el que fertilice, es el color que me va a dar. Vamos a suponer que el gato fuera negro. Si se cruza este con este, sería XB grande, XB grande. ¿Qué color son? Negro. Negras. Negras, porque son hembras. Si se cruza este con este, son carey. Hembra. Si este es el que fertiliza, ¿qué? Sería mucho negro. Negro, macho. Negro. Y si es este con este, Macho amarillito. macho. Aquí nos da el sexo y el color directo. Entonces, no existe la forma de que el macho sea carey. ¿O Si sí? llega a nacer. ¿Ah? ¿O sí? No, o sea, no se puede, pero han habido casos. Sí hay. Porque a veces hay, como hay mutaciones genéticas, en donde nace un super. Yo sabía que tenía que ser así. Sí, son enfermedades. Son enfermedades genéticas. Y por eso es que no es fértil, ¿verdad? Por eso es que No es es que fértil. había super macho, super hembra. ¿Sí te acuerdas de eso? No. ¿Qué es eso? No, las mujeres que tienen el cromosoma. Entonces, en estos casos, se da. Entonces lo van a buscar en internet. Se llama en el humano y en el humano se da. Se llama el síndrome de Klein-Neiffer. ¿Cómo? Plain Y es el síndrome que se presenta en el humano también. Y en el gato. El gato está acompañado de una serie de problemas. La duración la vida posible del gato son 2 años. Empiezan con problemas cardíacos, problemas oculares, se le construyen los ojos.
y porque esto está ligado a enfermedades genéticas. Entonces, por defecto, esto solamente es en las hembras. Cuando vean un macho con 3 colores, es un individuo así. Y un super macho que va a generar un super problema después de enfermedades. Entonces, bueno, ahí hay algunos ejemplitos, después lo vemos. Sí. En la gallina, Yo lo prendí y vos te desconectaste. ¿vieron gallina en su tema? No hemos visto esos temas. ¿Ah? ¿Qué son? ¿Cómo se llama esa raza de gallina? Soy Monroe, ¿no? El gallina pesado. ¿Qué? Eso se llama barrada, gallina barrada. Nosotros la conocemos como acañamada. Son esas gallinas que como si estuviesen vestidas con la camisa Que llevo de eso, ¿verdad? cuadrito blanco y negro. Y cobraba $5. Eso se llevó eso, mira. La de Ay, huevo se llama lengua. no sé cómo se hace el juguete. ¿Cómo es que se llaman? Esta, Ajá, esa. Voy. barrada. Gallina barrada. Eso se llama, son las Plymouth Rock. Son las gallinas barradas. ¿Ves que será prima? Las barradas, Yo tengo de esa. la Plymouth Rock. El barrado hay macho y hembra. Por lo tanto, ¿en qué cromosoma está? En el Z. El Z es que está en los dos. Ahora que no te lo matan, aquí está el Z, ¿ves? El Z es común en macho y hembra. Y entonces aquí pila. La hembra es la heterogamética, el macho es homogamético. Entonces el macho tiene 2 copias de ese gen, la hembra tiene una sola copia de ese gen. Entonces bueno, ya después vamos a ver, ya después vemos ejercicio ahí y vemos cómo se va a distribuir. No, ya son las 10. ¿Y la otra qué es? La otra es color sólido. Desde las abejas, que unos son haploides, otros son diploides. Herencia influida por el sexo. Entonces la primera que estudiamos, ¿cómo se llamaba? Herencia ligada al sexo. Está pegada al cromosoma sexual. Está en los cromosomas sexuales, específicamente en la región no homóloga, es decir, entonces por eso que siempre le digo, mire, hay gallos y gallinas del mismo color. Hacer así es en el cromosoma común. Pero hay cosas que nomás que están en un sexo y no están en el otro. Por ejemplo, los colmillos del jabalí, del cerdo salvaje, eso está ubicado en el cromosoma Y. Entonces, yo le digo, crucen un jabalí con colmillo, con una hembra sin colmillo, ¿cuál es la proporción de que sus hijas sean con colmillo? 0. 0, porque las hijas no van a tener cromosoma Y. ¿Okay? ¿Y cuál es la proporción de que los machos, los hijos tengan colmillo? 100%. 100, porque están en el cromosoma Y. Si es macho, tiene el Y, tiene que tener los colmillos. La herencia influida por el sexo. Entonces, es un conjunto de genes que se encuentran ubicados en la región homóloga de los cromosomas sexuales o en los autosomas. Entonces ya le estoy diciendo que todos los individuos tienen 2 copias. Porque o está en la región homóloga, que es igual X o Y, o está en los autosomas, que son iguales para todo el mundo, todos tienen 2 copias. Entonces ahora viene la coletilla. Pero su expresión fenotípica va a depender del sexo que la porta. Pero su expresión fenotípica va a depender del sexo que lo porta. Entonces aquí, si el individuo que lo porta produce estrógeno, va a ser de una forma. Si el individuo que lo porta produce testosterona, va a ser de otra forma. Es decir, si el individuo es macho, la expresión va a ser de una forma, si es hembra, va a ser de otra forma. Y por eso es que
va a estar influido por el sexo. A pesar de que son iguales para todo el mundo, va a estar influido por el sexo. Yo no sé si ustedes le han coincidido en Facebook que más lo veo. Ven una manito así, dos manitos. ¿No han visto unas manitos así? Yo me río, porque el 99% de la gente no sabe qué significa eso. ¿Qué cosa entonces? En Facebook le aparecen dos manitos así, dos manos. Mira. Eso es rezar. Que son dos manitos así que están como rezando. ¿El qué? El emoji que son dos manitos así que están como, la gente lo pone No, como son una figura, es una figura que aparece. O sea, Eso se refiere a la extensión de los dedos, de todos los dedos, porque eso está influido por el sexo. ¿Ok? Igual que la barba, igual que la calvicie. La calvicie es heredada por la mamá. Ajá, se lo da la mamá. La calvicie es heredada por la mamá. Sí, Sí, supuestamente. yo lo vi en TikTok. ¿No lo verificaron? ¿En Mi serio? fuente más segura, ¿no? O sea, si son calvos es por culpa de su mamá. Son calvos por la madre. Sí. ¿Cuántos de ellos visto mujeres calvas? Las que tienen cáncer. No, sí hay. Sí hay. Ay, pero entonces, ¿por Y qué? hombre, Ah, bueno, vamos a ver. en los animales, la barba. En los animales, la barba. ¿Qué? En los animales, la barba. Mira la El cara. chivo, la mayoría de los machos tienen barba, las hembras muy poco. Pero tiene. Igual que las mamilas. ¿Saben qué son las mamilas? Pero hay más machos que, igual que la calvicie, hay mujeres calvas. Pero para que no te por la calle, no va a ver. Los machos asumen la vida con dignidad. Eso, a ver, esos genes que les decía que están en la región no homóloga del cromosoma Y se llaman genes holándricos. Holándricos son los cromosomas que están en la región no homóloga del cromosoma Y, mientras que los que están en la región no homóloga del cromosoma X se llaman hiándricos. Esos están ahí. Hiándrico. Y los de los machos, holándricos. Está loco por salirse antes de ustedes, ¿no? ¿Ya? Eso está loco por irse antes de ustedes. Ya estamos cansados de tanta vaina. Ya estamos cansados. Calvicie es un ejemplo clásico de genes influidos por el sexo. Vamos a aprovechar allá a la mamá de la calma. No, mi mamá no es calva. Vamos a dejar calma. Está chueco. Bueno, acomódalo. La calvicie tiene ustedes que es dominante o recesiva. Recesiva. Dominante. ¿Ah? Debe ser recesiva porque si es dominante tendrá un pelo. Ah, no. Por eso debe ser recesiva Aquí, porque en si este no caso, tiene pelo. tenemos que identificar hombres y mujeres. O lo que es lo mismo, X y XY. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerle la letra C de calvo. C de calvo. Y los genotipos posibles mujeres. Esos son los genotipos posibles. ¿Sí? La calvicie es recesiva. Dicen allá que la calvicie es recesiva. Y en la mujer es dominante. Claro. ¿Ah? No sé, cómo era, pelo.com. Busca. Ajá.
¿Qué hicimos? Hicimos aquí que no se ve, por favor. Oye, Por allá abajo está el PowerPoint. Abajo. pero ajá, ni me paran mi boleto. Está ubicado en la región no homóloga de los cromosomas, de los cromosomas sexuales o en los autosomas. Pero su expresión fenotípica va a depender del sexo que la pone. Entonces nos vamos al ejemplo de la calvicie. La calvicie está dada por un gen dominante. Por eso es que tenemos muchos calvos. O sea que el hijo de un calvo no se va a salvar ni por la... Y esta patología, o esta condición, para no decir que es una patología, se define como dominante en el hombre y recesiva en la mujer. Por eso que se ven más hombres con calvicie que mujeres. ¿Ok? Entonces, esa definición, ¿a qué se refiere? Si es dominante y el individuo lo porta, el macho va a ser calvo. La mujer no la va a salvar ni la peluca. Si es recesivo, el hombre no es calvo. La mujer tampoco va a ser calva. El problema se suscita aquí, en el heterocigoto, que se comporta como dominante en el hombre y como recesivo en la mujer. Entonces, como el hombre se comporta como dominante, los heterocigotos van a ser calvos y la mujer es no calva. Es decir, que dentro de las proporciones en la población, los hombres que portan el gen tienen la posibilidad de tener 25 más 50, 75% de calvicie, mientras que la mujer solamente un 25%. En el caso de eso que le decía, yo voy a ver si es como las que en el Facebook lanzan eso así de vez en cuando, están la longitud del dedo índice. Entonces aparecen los dedos así. Aparecen los 5 dedos, ¿no? Entonces vamos a suponer que este sea esta mano. ¿Cómo se llama este dedo? El dedo del corazón. ¿Cómo se llama este? El índice. Y este. ¿Cómo? Ese no es el anular. Y este. Anular. Anular. ¿Y este quién? ¿De los ojos? Medio. El de corazón. Ese es el corazón. Entonces, bueno, la relación es entre todos de ellos. ¿Ok? La comparación de la longitud entre esos dos dedos. No es del medio. Ajá, pero Entonces, bueno, el dedo índice acontado es más pequeño que el anular, es dominante en el macho, en los hombres, y recesivo en la mujer. Estos dos, uno no puede medir así a la plata, porque no es Es dominante en el macho y recesivo si en la ustedes mujer. miren el dedo como tal, y miren el dedo como tal, en los machos, en los varones, en los machos. En los varones, este es más pequeño que este. En el hombre, mira. Ah, sí. ¿Ok? Y en las mujeres es al contrario. Este dedo es más largo que este. Sí, ven un poquito. Sí, a mí se me nota. Bueno, es igual que este. Es igual que este. Entonces yo puedo tener índice largo. Vamos a ponerle una letra. Vamos a ponerle ahí. Y
todos se comportan igual. El problema se suscita aquí. Otra vez. ¿Qué significa eso? Siempre Hay hombres con índice de corto, ¿no? Solo que son no tiene que ver con sexualidad. Porque no están en los cromosomas sexuales, no tiene que ver con sexualidad. Hay hombres, que es como si los hombres no fueran hombres, no son hombres. Entonces hay hombres con índice corto, la mayoría. Entonces es que se comporta en el hombre el heterocigoto como corto y en la mujer índice largo. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a conseguir en el hombre 75% tiene índice corto y en la mujer 75% tiene índice largo. ¿Y qué es Y estos dos grupos en la mujer se comportan como largos, por eso es que se ven más. Por eso es que yo me río cuando veo esa imagen, porque la mayoría de gente ni sabe qué carajo es eso. Mándela por el grupo. Búscalo ahí en Google, índice longitud del dedo índice. Longitud del dedo índice. Y el último de los modos de herencia, cuidado por el sexo. Esta. Es la limitada al sexo. Profe, pero usted puso así. Y estas son las mismas manos. O sea, hubiera puesto dos izquierdas. ¿Cómo es dos izquierdas? Pero eso tiene, a veces ponen, si lo tienes así es porque tu mano es egipcia. Bueno, es la última. Entonces tenemos ligada, influida y limitada. La herencia limitada al sexo son un conjunto de genes que están ubicados en la región homóloga de los cromosomas sexuales o en los autosomas. Están ubicados en la región homóloga de los cromosomas sexuales o en los autosomas. ¿Qué significa eso? Yo no tengo su número completo. ¿Tiene una mujer? Ambos. Que lo tienen ambos y que tienen dos copias todos. Solo que la expresión fenotípica de la característica, por razones anatómicas, se va a expresar en uno solo de los sexos. ¿Qué le pago? ¿Tres, no? Solo que por limitaciones anatómicas se va a expresar en uno Mami, ¿qué solo boca de de los huevo? sexos. Ejemplo, y me dice algo que solamente se expresa en un sexo y no en los dos. El crecimiento de las mamas. ¿Ah? El Con crecimiento. barba, Ella sí hay. ¿Qué? Las mujeres con barba. No, pero La mujer tiene la mujer y el hombre tienen que notarle. la lactancia. No, ojalá la lactancia, Los sí. hombres no toman leche. La lactancia. Pero esos son deformaciones genéticas. Profe, y la lactancia. Profe, y la lactancia. Porque los hombres no. Porque los hombres pueden tener tetas. Sí, puede. Sí, eso es lo que decir, pero me deja. Pero en los hombres. La producción de leche, un ejemplo. ¿Ok? Ahí entonces, los dos lo tienen. Por ejemplo, el toro y la vaca lo tienen, pero solamente se puede expresar en la vaca. La ovulación también. ¿Ok? Y entonces viene aquí la parte ilógica de la vida. Cuando nosotros vamos a hacer mejoramiento genético de ganado de leche, no vemos por ningún lado vendiendo vacas para producir leche, sino que vemos que semen de toro altamente productores de leche. ¿Okay? Los bichos nunca no producen leche, pero dan vaca. pero sí tienen los genes. ¿Okay? Y por eso entonces tenemos que ver, y lo vamos a ver después en el tercer bloque, que se hace una prueba
sangre. Y lo tenemos que ver plasmado cuando ellos tengan sus hijas y son los que le dan el reporte a él si el tipo es bueno, produce leche y lo transmite. ¿Estamos? Nos pasamos a la práctica. ¿Cómo estamos de ánimo? Vamos, ¿qué hora es? Las ¿Qué hora es? 11:20. Bueno, nos vamos entonces, vemos el lunes la práctica.